Bueno, al final lo que has comentado no difiere mucho de la metodología que sigue Mike. Al final ese trabajo más Mm, de potencia y velocidad al principio de la sesión y luego un trabajo pesado en el primer bloque normalmente y luego trabajos de fuerza o accesorios en el bloque secundario o terciario, ¿no? O sea que más o menos un poco al tal final cual. es en línea Sí, sí, sí. de lo que él también Mm, comenta. ¿Vale? igual. Sí, es A que es nivel lo de... que tiene di- sentido. Ah, nada, eso, que es lo que tiene sentido. O sea que. A nivel de ejercicios que no puedan faltar en tu programa de entrenamiento, un poco esos básicos que siempre suelas trabajar. Pues cualquier levantamiento olímpico o variación de levantamiento olímpico, creo que para mí se ha convertido en la parte más imprescindible. Es verdad que depende de a qué nivel trabajes, se hace complejo. Con un deportista a un nivel más elevado, si estamos hablando de ACB, NBA, por ejemplo, se hace muy Mm. complicado por la carga y porque son personas muy desarrolladas ya que tienen unos patrones. Pero me parece una herramienta espectacular, sobre todo para el nivel de outputs. Eh, el como ejercicio tal, no un ejercicio, sino el coger cualquier ejercicio que nosotros hagamos y aumentarle algún constreñimiento que haga que el rango de movimiento se haga mucho mayor. Como puede Ujú, ser un peso muerto en el cual yo me elevo para que la barra tenga más rango de bajada, o con ujú, mancuernas, o unilateral en el cual estoy más despegado del suelo elevado para conseguir más rango. Todo ese trabajo, para mí, para deportistas, es súper útil, bueno, para cualquier persona, porque es que además sabemos que a nivel muscular, principalmente, se consiguen mayores adaptaciones con mayor estiramiento del músculo. Y yo estoy convencido, después de haber hecho varios podcasts y del trabajo que he ido haciendo, que en fuerza pasa igual. Toda esa transferencia en ese rango ujú. completo extremo pasa al resto del rango y a cualquier movimiento. O sea que no son ejercicios como tal, porque la verdad es que he pasado ya de el único ejercicio que yo diría que siempre me gusta tener ahí es un olímpico o una variación de olímpico. El resto, las sentadillas bilaterales me gustan mucho, tanto la Ujú. frontal no tanto la trasera. Eh, Sí, yo veo que y últimamente, comenta el por qué le das tanta caña a a la frontal y no tanto a a la trasera. pues mira, como esos bloques primeros, tanto el olímpico como Ujú, el principal, yo los veo como un bloque más de output. Es decir, yo lo que quiero es generar la máxima velocidad posible con la máxima carga posible dentro del constreñimiento del propio ejercicio. Me gusta mucho el entrenamiento basado en la velocidad. Creo que soy un ujú. Un trabajo friki. Bitruf. Sí, me gusta mucho porque creo que es la mejor manera de calcular la carga, sea Ujú, con quien sea. No es un entrenamiento para deportistas, es un entrenamiento para todo el mundo, es una manera de medir el entrenamiento. Y es la manera más exacta de saber lo que está haciendo una persona y de tener en cuenta la intensidad que hace. Entonces, el trabajo unilateral con barra, por ejemplo, a mí me gusta mucho. Pero ¿qué ujú. pasa? Cuando yo intento medir la carga de manera real, hay muchas variaciones. Es decir, si yo la Hatfield, por ejemplo, con manos y con la barra safety, Sí. es muy difícil medir tanto la fatiga como la carga exacta, porque podemos modificar tanto el movimiento que yo si busco que el deportista trabaje a 0,68 metros por segundo, por ejemplo, y que busque la carga que puede levantar, nunca llega a 0,68 metros por segundo, porque siempre va más por encima, porque Ujú, cuando tú buscas una máxima intención vas a utilizar todos los recursos que tienes y limitar eso es muy complicado. Entonces, pasa mucho. Entonces, ujú. todo ese trabajo ha pasado a ser eso porque yo en mi gimnasio ahora mismo no tengo una máquina guiada. Si yo tuviera una máquina guiada, probablemente estaría haciendo casi todo trabajo unilateral con máquina guiada y con Vitruve, porque puedo medir el output, porque Ujú, no, aparte de la pierna trasera, no tengo ninguna otra manera de aumentar la velocidad de levantamiento, y puedo ujú. medir además la pérdida de velocidad de manera exacta. Qué interesante. Y el tema al final Pero de la velocidad lo tengo totalmente desconocido para mí porque no he trasteado sí, mucho con ello, pero veo que en el alto rendimiento pues sí que se utiliza mucho y puede tener sentido, es una herramienta muy valiosa como cualquier otra. ujú. Sí, sí, yo creo que además me gustaría que se extendiera poco a poco a todo el mundo, porque Ujú, cualquier persona que empiece a entrenar con eso, sobre todo en algunas partes del entrenamiento, si buscamos hacer una parte simplemente de entrenamiento, vamos a buscar más velocidad, más carga, que siempre es interesante para todo el mundo, vamos a meter Betruf y controlar mucho mejor la carga. Pero luego también es verdad que hay mucho trabajo de fuerza que no tiene que hacerse siempre a la máxima velocidad posible, ujú. buscando el máximo output, y hay muchas personas que no pueden hacer eso tampoco. Sí, luego también pues el tema logístico, ¿no? Pues va a depender mucho de que se pueda utilizar eso o no, el Sí. material que cuenta, la instalación Ujú.
y demás. Ahora nos Eso vamos a es. meter un poco ya más en materia, ¿vale? Con lo del tema del salto vertical. Un poco por qué esa obsesión o qué beneficios tiene Mm. o qué implica, ¿no? El tener un buen salto vertical en cuanto a rendimiento deportivo. Tú que eres un poco un experto en ello, coméntanos un poco sobre esto. Sí. Pues mira, el salto vertical se puede ver de muchas maneras, pero de la manera en la que yo lo veo es que es una cualidad muy fácil de medir y que te indica tu capacidad neuromuscular con tu propio peso corporal, ¿no? Es decir, la máxima fuerza que puedes generar con tu propio peso corporal en un movimiento muy sencillo de ejecutar. Ujú. Además que tiene muchas variaciones. Entonces, el salto vertical muchas veces se ve como una habilidad específica a muchos deportes, como puede ser el baloncesto, como puede ser el vóley, pero la realidad es que cualquier deportista que tú midas que esté trabajando a alto rendimiento va a mostrar un salto vertical muy elevado. Es más, los deportistas que mayor salto vertical tienen no son los que nosotros pensamos, es decir, voleibol, baloncesto. Esos deportistas no son los que más alto saltan en un salto vertical estático. Tenemos muchos deportistas en atletismo que hacen trabajo de sprint, lanzadores, levantadores olímpicos Ujú. que tienen capacidad de salto mucho mayor, por lo menos en estático, en medición de CMJ. Entonces, para mí el salto siempre es un estándar. Si tú saltas alto, probablemente seas buen deportista. No siempre tiene por qué cumplirse este principio, pero sí que es una manera muy sencilla de testear. Por eso mismo existen las plataformas de fuerza, porque se sabe que el salto vertical, el CMJ, nos da muchísima información, seas quien seas. Ya seas una persona que quiere ser más sana o seas una persona que Ujú. quiere correr más, saltar más alto. Nos da muchísima información. Por lo tanto, yo siempre lo he visto como una cualidad que todo el mundo debería buscar de manera indirecta. Es decir, mi objetivo del entrenamiento no es el salto vertical, es que tú seas más fuerte, es que tú seas más rápido y es que tú seas más resistente a una posible lesión. Pero ¿qué pasa? Que el salto vertical es lo que a mí me dice si todas esas funciones están mejorando. Entonces, Ujú. siempre se vende un poco, el salto vertical es marketing, más que otra cosa. Pero es verdad que es la clave del entrenamiento y de la valoración neuromuscular de cualquier persona. Genial, muy interesante. Pues nada, chicos, los que estéis escuchando el podcast, ya podéis tomar nota de ello y a mejorar ese salto vertical. Si nos tuvieras que dar tres claves, por ejemplo, para mejorar el salto vertical, si quisiéramos, por ejemplo, ya mañana ponernos a mejorar con ello, ¿qué podríamos hacer? Pues lo primero, saltar. Eh, sea cual sea el tipo de salto que quieres saltar, porque puedes saltar una pierna, puedes saltar a dos, puedes Ujú. saltar con un penúltimo paso, hacer esa acción las máximas veces posibles que puedas por semana sin romperte. Básicamente encontrar el balance y el equilibrio y hacer esa Ujú. acción lo máximo posible. Después de eso, todo lo demás va a ser secundario, es decir, las siguientes acciones que más van a ayudar va a ser todo el trabajo de pliometría, que es un trabajo de salto de manera indirecta, y el trabajo de sprint. Y por último, eh, cualquier tipo de trabajo de fuerza, con una organización como la que hemos comentado ahora, pero principalmente tanto el trabajo de olímpicos o saltos cargados como el trabajo de fuerza con output máximo va a ser lo que más te va a ayudar y cómo vas a Ujú. transferir al final esa capacidad neuromuscular. Después ya, otra de las claves es no lesionarte en el proceso para que tengas más tiempo para mejorar el salto, porque si te lesionas a las 6 semanas con una mejora de 10 centímetros y hay un tío que mejora 10 centímetros en 12 semanas, pero además no se lesiona en la semana 12 y tiene 12 semanas más para seguir, ese tío va a saltar más que tú porque tú te has lesionado Ujú. a la semana 6 por mucho que hayas mejorado más alto que él en menos tiempo. Entiendo. Mira, ahora que has comentado esto también, te quería preguntar, porque al final tú también has creado un método, ¿no? Donde enseñas un poco una metodología para seguir mejorando ese salto vertical. ¿De dónde surge un poco la idea de crear Spaniard Method? Y coméntanos qué es este método. Pues mira, surgió principalmente, primero que fue Jake el que acabó convenciéndome de que lo sacara, porque dije, oh, Mm. quiero sacar un programa como estás haciendo tú, porque además es que necesito algo de dinero tal, y estaba haciendo con Spanish Performance algo parecido y siempre me cuesta mucho porque siempre he tenido como esa presión de decir, tiene que ser algo muy bueno para que yo le permita a alguien que me pague. Eh, pero bueno, me lancé a sacarlo, aunque no es lo mejor que podría haber sacado nunca, porque cada año pues acaba siendo algo un poco mejor, pero surgió del entrenamiento que nosotros llevábamos con el equipo de fútbol americano, con la sección
Ujú. de skills que se dice que suelen ser los jugadores que juegan en la parte externa del campo, sobre todo wide receivers, y el trabajo que hicimos con ellos. Un trabajo que se basaba en todo lo que acabamos de comentar y a partir de el 2020 que lo saqué por primera vez, o 2019 saqué la primera versión, pues ir mejorando cada año para modificarlo un poco más. Al principio es verdad que se parecía mucho al sistema trifásico de Cal Dietz, muy similar con esos principios y después ha ido cambiando un poco más adelante conforme he visto que hay cosas que pueden mejorar más y que Ujú. pueden dar menos estrés además. Pero el objetivo ha sido ese, ¿no? La pequeña zanahoria de mejora tu salto vertical, pero además te vas a llevar todo esto. Y una vez entras, se parece muy poco a lo que suele haber por ahí de mejora tu salto vertical, que siempre se ha visto. Es más un trabajo de fuerza puro y duro y además que el deportista que no está haciendo lo que, porque el ebook no solo es entrenamiento, sino que son varias páginas explicativas, como muchos vídeos también, que explican lo que hay que hacer para que eso funcione, para que tu salto mejore. Es decir, tienes que hacer lo que está aquí, en este ebook que has comprado, pero la parte principal es que tú estés saltando lo máximo posible y practicando tu deporte lo máximo posible. En ese momento verás muchísimos resultados. Pero si no haces esa parte que no está dentro de lo que tú compras, que es algo más propio, no lo conseguirás. Conseguirás una mejora, pero no tan significativa como podrías. Y más allá de esto que comentabas, Rodri, de cómo mejorar el salto vertical dentro del programa, porque yo tengo entendido que son sobre unas 18 semanas, ¿no? De programa para ir mejorando con toda esta parte. ¿Das alguna herramienta más dentro de él, de recuperación, de cómo seguir mejorando pues, a nivel de movilidad, por ejemplo, otras capacidades? Sí, principalmente, o sea, el 3.0 ahora sí que son 14 semanas, creo, Ujú, o 16, no me acuerdo ahora porque reduje un poco el tiempo de trabajo porque además quitamos mucho volumen y muchas cosas que igual no eran necesarias, pero sí que metemos, o sea, metemos tanto toda esta los conceptos de recuperación, por ejemplo, de cómo funciona la recuperación, qué tipos de recuperación pueden ser mejores que ujú, otros, que son cosas que muchas veces no se llegan a comprender y que van muy bien para que los deportistas los comprendan. O sea que esa parte es importante. Hablamos del trabajo descalzo, de por qué es importante, cuándo usarlo, cuándo no utilizarlo. Del trabajo de ujú, movilidad, explico un poco por qué no hay un trabajo de movilidad directa dentro del programa, que es una de las cosas que se preguntan muchas veces y yo les explico y les comento el por qué y por qué el programa ya está orientado para que la mejora de movilidad venga ya metida con ese trabajo de fuerza. ujú, Em, Te meto también todos los conceptos del descanso entre series, el descanso entre ejercicios, cómo organizar las sesiones si tienes partidos, si tienes entrenamientos, etcétera. O sea, básicamente está hecho para que además el deportista en muchos casos pueda elegir el ejercicio que quiere hacer en las partes principales de entrenamiento, pueda hacer o no ujú, hacer trabajo de levantamientos olímpicos, pueda modificar las series y las repeticiones según la cantidad de fatiga, es decir, si tenemos partido, qué deberías hacer, qué no deberías hacer. Eso sobre ujú. todo en el 3.0. El Foundations es un poco más abierto, al menos abierto, perdón, más cerrado, con selección de ejercicios y tal también, pero bueno, está hecho más para... El Foundations tiene unos objetivos más de ganancia de masa muscular y de volumen que el De generar una 3.0, buena por lo estructura, tanto, ¿no? Ujú, eso es, eso es. Y además, es que es una de las cosas que se exige muchas cosas veces, ¿no? Para deportistas, es que aumentes tu cantidad de masa muscular y junto a ello tu fuerza. Y el objetivo de Foundations era un poco el dar un trabajo que podía conseguir unos efectos similares, pero ujú, darlo sin necesidad de hacer siempre 4 series de 10, alcanzar unas fatigas demasiado elevadas, sobre todo dentro del propio ejercicio. Conseguir una fatiga que está mucho más digamos, expandida a través de los diferentes ejercicios, que ujú. no va a afectar tanto a quizás esa posible pérdida de fibras de tipo 2X, que se puede suceder a veces, cosas así, ¿no? Que se pueda manejar un poco más con tu deporte, pero aún así es un entrenamiento del Foundations que implica bastante fatiga comparado con el 3.0, aunque el 3.0 al principio sí que tiene bastante fatiga, no tanta, pero sigue teniéndola. Y el objetivo es ese. El objetivo del Foundations también era hacer un entrenamiento para entrenadores y para personas que no practican un deporte como tal, pero quieren entrenar de una manera un poco diferente, no como un deportista, porque como hemos dicho ya no es lo mismo, Ujú. pero sí que como con esas mismas modificaciones que podríamos hacer para un deportista. Y un trabajo que se puede combinar con deportes, típica persona que le gusta el running, que le gusta el pádel, que le gusta el tenis. Es verdad que yo no tengo mucha llamada para esa gente, pero yo creo que hay mucha gente que ha entrado en el programa
Que, Ujú. oye, quería volver a jugar a básquet y me he puesto a hacer el Foundations. Quería volver a jugar a tenis, a hacer running y me he preparado con el Foundations. Y gente de hasta 57 años, me acuerdo, que lo ha utilizado para eso y además les ha flipado y se han comprado luego el 3.0 y tal y cual. Y esa era la Qué idea. chulo, qué guay. Creo que ahora tienes justo a Raúl que ha comprado tu programa, ¿no? Puede ser. Y lo está Ahí probando. está dándole. Sí, sí, sí. Genial. Luego también tienes la parte de comunidad, ¿no? Que ahí sí que estás Eso bastante es. activo, ¿no? Tenéis una comunidad bastante grande también. Sí, la comunidad salió además este año en Discord, Ujú. porque antes solo tenía comunidad para todas las personas que tenían el programa y ahora en Discord tengo una comunidad abierta para todo el mundo, para entrenadores, para deportistas. Además me gusta mezclarlos porque creo que esa idea de separar entrenador y deportista no tiene mucho sentido. Yo voy a hablarle a un deportista, no siempre, como Ujú. le hablo a un entrenador, pero cercano, porque quiero que el tío tenga la máxima información posible. O sea, no trato al deportista como un tonto. Si ese deportista con el que yo trabajo directamente quiere que le trate así, le trataré así. Pero normalmente mi objetivo es educar al deportista y al entrenador. Entonces, si yo hablo con un entrenador de trabajo de isometrías, yo quiero que el deportista lo lea. De ahí ya que él saque Que información él o no. quiera, claro. Ujú. Claro, porque podemos hablarlo de las dos maneras. Se explica de manera sencilla y después te metes en las complejidades. Para eso está el podcast, además, para meter temas en detalles y cosas. Pero que el deportista tenga acceso, que no se piense que diga que siempre se hace mucho, ¿no? El cliente, el deportista, es que no necesitas saber esto ya lo sé yo para explicártelo a ti. Sí, pero primero, ese deportista no va a estar contigo toda la vida, ni ese cliente va a estar siempre Ujú. contigo. Llega un punto en el que igual no se puede permitir pagarte y se tiene que seguir entrenando por su cuenta. Cuanta más información le hayas dado, mejor. Tiene que irse a otra persona, se muda de ciudad, tiene que irse a otro entrenador. Si ese tío tiene mucha información de todo lo que has hecho contigo, va a decir, joder, yo he estado trabajando con David 2 años y esto que yo veo aquí, él ya me dijo que no tenía mucho sentido. Yo confío mucho en David. Y esa información la conseguirá no solo porque le entrenes, sino porque le eduques. Entonces, esa es la parte de la comunidad. Y una parte privada para la gente El que acceso al tiene programa, los ¿no? programas. Ujú. Eso es. Y ahora estamos preparando algo más mensual para gente que ya ha hecho el programa, porque además ya tenemos 4.000 y pico personas que lo han hecho o que tienen los programas y quieren algo que sea más continuo y eso es lo que se viene. Pero eso solo estará para Spaniards. Qué guay. Pues nada, me alegro que siga creciendo. La verdad que cuentas ya con mucha gente, ¿no? Que ha probado el programa y habéis tenido mucho éxito con ello. Los resultados al final los podéis encontrar en su página web, creo, ¿no? Lo tienes ahí todo bien Sí, detallado. en Instagram, en todos Si lados. quieres, comenta un poco dónde te pueden encontrar, qué canales tienes abiertos y así. Sí, pues mira, en Instagram y en TikTok subo lo mismo, básicamente, Ujú. que son vídeos cortos, sobre todo clips de podcast. Probablemente pues te pida a ti permiso para subir clips de esto. A veces de cosas que pueden ser interesantes y compartirlo con otras personas, tanto que han venido al podcast como que me han invitado al suyo. Em, y luego pues hago cortos también de algunos temas que puedan ser interesantes, a veces yo entrenando, algún deportista entrenando, algún caso. Y luego la parte de YouTube, que también está, que es sobre todo ahora mismo solo podcast. Los podcasts completos están en YouTube, están en Spotify, en Evox, todas estas plataformas de podcast. Eh, y bueno, Twitter lo utilizo para, no sé, o meterme en algún follón o alguna cosa así un poco más divertida. O para ver cómo Mike empieza a rostear a todo el mundo por, A todo por el mundo. Twitter. Bueno, todas Y las redes sociales de Rodri las eso dejaré en la es. descripción y así quien esté interesado en conocer un poco más el trabajo que hace como probador físico, pues ahí lo podréis consultar. Así que nada, Rodri, un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que creo que ha quedado una entrevista muy chula y seguramente contaremos con dos partes porque se ha alargado un poquito. Así que nada, gracias por todo. Genial, David. Muchas gracias, tío. Que vaya muy bien. Un saludo. Chao, chao. Chao.